Yo lo voy a decir cortito. Si te duele la cabeza después de ver este video, estás avisado de antemano, así que vamos a ver algunos comentarios que, no sé cómo catalogarlo. Ese es el problema. No sé cómo catalogar el nivel de estupidez que vamos a ver hoy, ¿sí? Así que bueno, empecemos con el primer comentario a ver qué pasa. Para no perder la costumbre, hola, soy Rodolfo. Hoy vamos a responder a kirchnerista, por eso la introducción esta. Así que bueno, veamos qué nos depara. No, lo que pasa es que es culpa del gobierno, no busquen chivos expiatorios, los impuestos son lo mejor que nos pasó para tener un Estado robusto y soberano, Gil. Lo demás es verso para entregar la soberanía a las transnacionales. Bueno, evidentemente no entiende que un impuesto es aumentar los costos puede transferirse a precios. Y por lo tanto lo voy a responder lo más simple que se me ocurre. Bueno, ¿cuáles son la cantidad de impuestos que pagamos en alimentos? 24% en la carne es impuestos. O sea, de un kilo de carne en realidad estás pagando 750 y lo demás que estás pagando es impuestos. Bueno, en la leche pasa algo muy similar, 26%. En el tema del pan, 27% de impuestos. ¿Se entiende? 1 de cada 4 pesos son impuestos. Y alguno puede decir, bueno, pero ahí dice el 80% nacional. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Milei aumentó el Estado? No, desde que asumió lo viene reduciendo. Reducir el Estado es justamente para reducir el gasto fiscal y por ende poder reducir los impuestos. No es una cuestión de soberanía los impuestos. Es una cuestión de que se está gastando demasiado y por lo tanto hay que cubrirlo de alguna forma. Y bueno, los impuestos es una de las 3 formas de financiamiento del Estado. Emisión, deuda o impuestos. Y aclaración por las dudas, esto es de mayo 24, que quiere decir que hay varios impuestos que dejaron de impactar en precios por parte de Nación. Sin embargo, lo que son las provincias están aumentando impuestos dependiendo que baja Nación para mantener la recaudación o aumentar su recaudación, como será el caso que vimos hace unos días de Puyaro, que mientras bajaron las retenciones se le aumentó los impuestos al campo. Así que vean bien si es realmente soberanía. Señor Virgo, afeítese, saludos. Bueno, ya estoy afeitado, a diferencia de ese video, así que ya está. ¿Qué otro argumento tenés? Ninguno, porque lamentablemente lo que necesitas vos no es una afeitada y lo que necesitas no se soluciona de un día para el otro, como será el caso mío. Así que bueno, pobrecito. Recuerden que cuando putean en los comentarios no me muestran los mensajes y por lo tanto me es más difícil responderlo. Y van a tener motivos para estar calientes con el siguiente mensaje. Michelo, qué grande que eres, todos hablan de ti. Primero hablan va con H, de ti va separado, pero bueno, detalles. Se rompen la cabeza para opacarte bien, Michelo. ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva Venezuela libre y soberana! ¿Perdón? En el video correspondiente vimos lo que era el llamado Operativo Tuntum. Y esto pasa hace muchos años en Venezuela. Y es simplemente gente que piensa distinto, gente que se lo va a buscar con la policía, se lo llevan a algún reformatorio. El que entendió, entendió. Bueno, después de reformarlo por las buenas, bueno, hacen que hagan un video retractándose de lo que hayan dicho y por lo tanto quedan marcados mucho. Sin embargo, acá viene la cuestión. Una señora vino, lo agarró a Michelo y dijo, vos hijo de fruta, que esto, que aquello. Michelo hizo un video junto con los séquitos que andan con él y esta mujer fue llevada a través del operativo Tuntún a un reformatorio y de por las buenas hicieron que haga un video disculpándose por todo lo que haya dicho. Michelo, déjame decírtelo, y esto te lo voy a decir como argentino y del norte, porque Michelo es de Salta, yo soy de Tucumán. Bueno, Michelo no representa las ideas ni siquiera que representaban los próceres argentinos. Los próceres argentinos representaban la libertad de todos los pueblos hermanos. Michelo está representando la represión de un pueblo hermano. Eso no se hace. Y por eso mismo Michelo va a tener muchos problemas si es que le permiten salir de Venezuela, porque está bastante complicado y dudo que pueda irse de ahí. Y no creo que haya sido su intención, pero nos dejó muy en claro este siguiente comentario por qué la educación durante el mandato kirchnerista fue tan mala. Y no, aparte de la parte de adoctrinamiento, hay algo más. Y como nos dice, con esa cara de pelotudo no puedes educar a nadie. Porque obviamente el kirchnerismo, ¿qué busca? Caras bonitas. No les interesa lo que tengan dentro de la cabeza, sino lo que muestre su cara. Porque si es una cara bonita, bueno, hay que escucharla. Si es una cara bonita, bueno, debes saber. Por más de que hable pelotudeces y por más de que busque adoctrinamiento. Lo cual les ha funcionado bastante hasta que la gente abrió los ojos. En ese caso,
no funciona más. Personalmente prefiero un profesor que sea muy feo, pero que me enseñe mucho. ¿Sabes por qué? Porque no me interesa cómo sea el docente, me interesa lo que puede brindarme de conocimiento. A ustedes no les interesa y eso ustedes lo llevaron mucho más allá y lo llevaron a ámbito de gastar plata. Por ejemplo, la burocracia aumentó bestialmente y eran todas caras bonitas, pero tenías que hacer un trámite y tenías que estar horas y horas porque nadie sabía hacer absolutamente nada. Eran todas caras bonitas, pero ninguno capacitado para el cargo. Esa es la diferencia entre ustedes que miran y putean por la cara de la persona, a nosotros que nos interesa cuáles son sus ideas y sus argumentos. El siguiente comentario deja una de dos cosas en claro. La primera, o sos demasiado discriminador, o la segunda es como, por lo menos yo tengo esa teoría, de que es un arma de persecución el hecho de hacer denuncias por decir algo o discriminar, como suelen decirle muchas veces, porque ustedes la utilizan este tipo de cosas para insultar, pero si otro lo utiliza para insultar, ya le mandan una denuncia, una carta de documento, un montón de boludeces. A lo que voy es, me causa mucha risa este mapuche libertario, ok, pero si yo te digo exactamente lo mismo, a mí me vas a denunciar muy seguramente por discriminación a los pueblos originarios y no sé qué más boludeces. Pero ¿por qué vos sí lo haces conmigo? Así como lo hacen con muchos otros. Porque saben que la otra persona es racional y no les va a dar ni 5 de pelota. Entonces, una de dos, o sos un discriminador acérrimo, o simplemente esto es un arma de persecución política. Y llegamos al plato fuerte del video, en el cual podría haber sido mucho más interesante, pero no se le ocurrió, y bueno, voy a ayudarlo un poquito para que sea más interesante el argumento de él, así que voy a ayudar en su argumento y voy a responderle. Empecemos por el principio. Desde el momento que dijo el sector público no genera riqueza, ya supe que este sujeto no sabe nada de economía. Todo su planteamiento se cae por pensar que su ridícula teoría liberal es la realidad. Primero y principal, el Estado se financia de 3 formas: emisión, deuda o impuestos. Si es impuestos, le está sacando a alguien que está produciendo para el Estado. Así que eso no es generar riqueza. Si es deuda, estás pidiendo plata prestada a alguien que sí genera riqueza y por lo tanto no es tu riqueza y no la generaste vos. Tampoco. Y la tercera, emisión monetaria, tampoco es generar riqueza porque es imprimir dinero a base de impactar en la inflación, lo que lleva a que toda la gente tenga menos dinero porque su dinero vale menos para que el Estado tenga un poquito. Así que en este tercer caso podemos hablar incluso de que sería una estafita al pueblo. Así que no, de ninguna de las 3 formas genera riqueza. Y acá te voy a ayudar un poquito. El Estado puede generar algún tipo de beneficio, no riqueza, beneficio, a base de la forma de financiamiento que tiene sin dañar a nadie. Sí, podemos utilizar el principio número 7 de la economía, el cual dice que el Estado puede en algunas ocasiones mejorar el comercio. Y esto viene más que nada por la parte de externalidades. Esto ya lo mencionó Adam Smith, pero se le dio nombre más adelante. Lo cual es positiva y negativa. La positiva la tenés que subsidiar, la tenés que beneficiar de alguna forma, porque es algo que beneficia a un tercero que nada tenga que ver con la transacción. Sin embargo, la que nos compete es la negativa, la cual afecta o daña a un tercero que nada tenga que ver con la transacción. Lo que nos lleva a que en las negativas el Estado puede poner impuestos, lo cual no estaría mal, porque es aumentar un costo para reparar el daño que está generando esa externalidad. Pero no lo planteaste así. Cuando te marcaron alguna de estas cosas, vos respondiste y dijiste falso. Muchas empresas estatales no solo crean riqueza, sino que son las más productivas del mundo. Muchos países viven de sus empresas estatales. Debo aclarar que ya sabía lo que te iba a responder, pero estaba con ciertas dudas porque no conozco la historia de todos los países del mundo. La verdad es que no la conozco y por lo tanto dije, bueno, vamos a la vieja confiable. Le voy a preguntar a ChatGPT si confirma lo que yo creo. Y lo que yo creo es, ninguna empresa en el mundo, de ningún país, puede solventar a ningún estado. Porque simplemente los números no dan. Y la pregunta exacta que le hice a ChatGPT fue, ¿existe algún país en el mundo que no necesite impuestos para financiarse? Ahí me avivé y dije, pará, me va a decir emisión o me va a decir deuda. En otras palabras, que no sea a base de emisión monetaria, deuda o impuestos, sino solo con empresas públicas. ¿Y qué respondió ChatGPT? Lo obvio, lo que te iba a decir yo. No existe actualmente ningún país en el mundo que funcione exclusivamente con ingresos de empresas públicas, sin recurrir a impuestos, deuda o emisión monetaria.
Debo aclarar que esto fue un testamento dando muchos ejemplos de varios países que tienen empresas públicas realmente súper arbitrarias y aún así dependen de impuestos, deuda o emisión. Así que no es una teoría liberal no, es la cruda realidad. Una empresa pública no te va a dar el sustento para costear todo el Estado, y menos en el contexto argentino. Y si la duda es, ¿y qué pasa con las empresas que realmente sean muy rentables? Bueno, entre todos los ejemplos, para no llenar de imágenes de una IA, dije, bueno, vamos al resumen y les muestro el resumen. En resumen, incluso los países con recursos naturales o empresas estatales muy rentables siguen dependiendo de impuestos o mecanismos similares. Y para terminar con el último mensaje del hilo y con el video, nos dice, aunque no lo creas, hay varias formas de conseguir recursos aparte de los impuestos. ¿Sí? Emisión, deuda. Sí, son otros mecanismos. Bueno, además no importa eso. Lo que importa es que el Estado crea riqueza con empresas productivas y estas pueden sustentar una economía, incluso subsidiar al sector privado. Bueno, ya hemos visto que no alcanza ni siquiera en todo el mundo, ningún país del mundo, con ninguna empresa estatal, aunque sea muy rentable en el mundo, que pueda financiar el Estado, así que esa parte es completamente falsa. Sin embargo, cuando vos decís e incluso subsidiar al sector privado, y sí, muchos privados viven de las migajas del Estado. Interesante. Incluso acá te puedo dar varios ejemplos. Por ejemplo, el subsidio al transporte, donde el Estado le daba plata a los transportistas, o sea, sector privado, para que bajen el precio, pero esa plata salía de emisión monetaria haciendo que la inflación suba y por lo tanto la gente tenga que pagarlo porque su dinero valía menos. Bueno, no sé si eso es rentable. Por el otro lado tenemos un ejemplo, por ejemplo, más actual, que creo que el video lo hice ayer o antes de ayer, y es Kicillof con la pauta oficial del 2024. Gastó 26.000 millones de pesos en pauta oficial para que hablen mal de Milei y bien de él. Sí, 26.000 millones de pesos que fueron a parar a manos privadas, amigas de él, obviamente, pero que salieron ¿de dónde? Sí, de impuestos de la provincia de Buenos Aires. Creo que tampoco es rentable, ¿no? A no ser que hables de las excepciones de impuestos, que en ese caso el Estado no le da plata a las empresas, sino lo que hace es no quitarle plata a las empresas. Pero acá viene la pregunta del millón. Si el Estado no les está dando nada, pero tampoco les está quitando, no veo la correlación de que el Estado los está aventajando y los está subsidiando. No les está robando a punta de pistola con impuestos. Es distinto. A no ser que la tercera alternativa sea las licitaciones del Estado que le dan plata al privado por hacer algo para el Estado y que muchas veces hay sobreprecio. Pero el problema es que tendríamos que remontarnos, por ejemplo, a Alberto Fernández, a Sergio Massa o a Cristina Kirchner cuando fue presidente. Y creo que a ese lado vos no haces referencia porque no te va a convenir. Y así llegamos al final de otro sábado. Si te gustó no olvides suscribirte y mandárselo a alguien que le pueda molestar este video. Puede ser divertido. Y si querés ayudar más al canal podés ver la descripción para ver cómo hacerlo. Muchísimas gracias a los miembros y hasta la próxima.